Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues como os decía, bienvenidos a todos a este webinario centrado en barandillas. Lo primero, muchas gracias tanto a José María Guillén como a David Macía por participar con nosotros hoy en este webinario. Bueno, como os decía, el webinario lo vamos a grabar, siempre lo solemos hacer con todos los webinarios que celebramos y luego lo que hacemos es subir esta grabación a nuestro canal de YouTube, bueno, pues para aquellos que no lo hayan podido seguir, que lo puedan visualizar cuando quieran. Comentaros además en relación al tema de barandillas, bueno, dos aspectos. Uno, desde la asociación, desde SEFABE, estamos también trabajando en una guía específica de barandillas que, bueno, que esperemos que esté terminada en unos meses y que también podamos poner a disposición del público en general, igual que hemos hecho con el resto de guías técnicas que elaboramos desde la asociación. Y luego comentaros además que, continuando un poco el hilo de este webinario que vamos a celebrar hoy sobre barandillas, nuestra idea es celebrar un webinario específico de barandillas de vidrio que intentaremos que se celebre a final de octubre. Todas las novedades y noticias podéis seguir nuestras redes sociales y nuestra página web, en la que os informaremos puntualmente. Yo, por mi parte, no quiero robar mucho más tiempo a David y a José María. Comentaros, por último, que si os parece, todas las preguntas que tengáis a raíz de sus presentaciones nos las podéis enviar a través del chat. Y una vez que ya hayan terminado sus presentaciones, hemos dejado un tiempo para que podamos tener este coloquio y esta resolución de todas las cuestiones que surjan. En caso de que se nos vaya el tiempo y que alguna cuestión se quede sin resolver, pues nada, os animamos a que nos la enviéis por correo electrónico a SEFABE y se la haremos llegar a cada uno de ellos. Así que, sin más, le doy paso a David Macía para que comencemos este webinario. Cuando quieras, David, muchas gracias. Pues hola a todos, antes de nada, buenos días. Vamos a empezar por definir un poquito lo que son las barandillas, luego veremos un poquito la normativa y finalmente veremos cómo son sus ensayos. Si te parece, podemos empezar con la presentación. Sí, cuando quieras, David, puedes compartir la presentación. La presentación, vale, un segundo. Vale, ¿se ve bien? Todo bien, ¿no? Perfecto, David. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar con el tema barandillas y vamos a empezar por una definición. Bueno, ahí os pongo dos definiciones, simplemente pues lo que pone el diccionario y lógicamente lo que pone la normativa, que es lo que nos va a interesar en este caso, ¿vale? Entonces, en este caso, pues vamos a ver que hay una normativa UNE, que se compone de cuatro normas. Esas cuatro normas, una de ellas es sobre la definición de lo que son las barandillas o de los elementos que lo componen, que es lo que vamos a ver ahora al principio. Bueno, no la leo porque es evidente lo que es una barandilla, todos lo sabemos, pues más o menos. Vale, perdón. Ahí, vale. Lo que es importante son definir bien las partes de la barandilla. Una de las cosas que me gustaría dejar claro es que esta normativa tiene 30 años, es del 91, entonces está bastante obsoleta. Vamos a ver que, como definen aquí las barandillas normalizadas, pues las barandillas actuales, pues habría que redefinirlas. Pero bueno, un poquito para ver los principales elementos que componen una barandilla, tendríamos por una parte el anclaje, del cual luego mi compañero José María Guillén de Fisher va a poder hablar extendidamente y ampliamente. Es uno de los temas principales dentro de una barandilla. Luego estarían las pilastras, pues las pilastras es el elemento que va a transferir, digamos, la carga del barandal superior al anclaje, por lo tanto es un elemento muy importante en el diseño. El barandal superior, que es donde nos vamos a apoyar, donde nos vamos a cargar, que tendrá que soportar tanto cargas verticales como horizontales. Y después están otros elementos que son secundarios, por ejemplo, podría ser el barandal inferior, que lo que va a hacer es evitar que caigan objetos por ese hueco y que puedan dañar a una persona que está pues, en un desnivel o está por debajo y que le pueden caer esos objetos encima.
Tendríamos los montantes. Los montantes, en general, es para que nada se cuele a través de ellos. Normalmente, pensando sobre todo en tema de, por ejemplo, niños que puedan meter la cabeza y quedar atrapados, o niños que puedan, a través de ellos, poder caer al vacío, ¿no? También están, pues, si no tenemos montantes, pues los plafones y los junquillos. Estos plafones pueden ser metálicos, pueden ser de vidrio, y los junquillos, si es que los lleva, para soportar ese plafón. No tiene mucho más. Vamos a continuar. Un poquito sensible este ratón. Vale. Aquí me gustaría hacer una diferencia entre dos tipos de barandillas. Lo que le llaman sistemas provisionales de protección de borde, que son esos elementos que se colocan cuando la obra aún está haciéndose. Es decir, no está terminada. Entonces, pues va a haber una serie de situaciones, pues, en donde no tengas el muro que luego va a haber, o que haya huecos donde después habrá otra cosa. Entonces, ese tipo, me gusta diferenciarlo porque ese tipo de barandillas ya disponen de una norma europea, que es la EN 13374. Curiosamente, las barandillas en las que todos estamos pensando, pues en la barandilla que tenemos en nuestra casa, en nuestro balcón, pues a día de hoy no tiene una normativa europea. Tiene una normativa española, tendrá el CTE, que lo veremos todo a continuación, pero no hay una norma europea que recoja como tal las características de esas barandillas, o que deben de tener esas barandillas, y mucho menos armonizado. Bien, ¿qué tipos de barandilla hay? Como os decía, aquí hay la norma UNE, que define los tipos más comunes de barandilla. Como os decía antes, 30 años han pasado, pues va a haber muchas más. Entonces, yo os pongo ahí las 7 primeras, que son las que definen la norma como tal, y luego vamos a ver las barandillas de vidrio, porque actualmente pues, están siendo muy utilizadas, y yo creo que merecen una presentación de las mismas. Vale, podemos empezar por las barandillas tipo D1. No me voy a extender demasiado aquí porque, bueno, como os decía, es una normativa bastante obsoleta, entonces, pues, lo que aquí pone que el criterio de utilización pueda ser para usos públicos o privados, dependerá un poquito de qué tipo de material estés utilizando y de cómo se hayan, poco a poco mejorado ese tipo de barandillas. Pero bueno, esta es la primera, es la más sencilla, lógicamente, pues por su sencillez es económica, ¿vale? Y se considera como todo como un rígido. Lo único que tiene es un barandal superior, un barandal inferior, los montantes y luego, pues simplemente las pilastras. Como os digo, es económica sencilla y aquí no se necesitaría, digamos, hacer ensayo en vertical, puesto que ya los montantes se considera todo como rígido y no tiene mucho sentido. Lo vamos a ver en la segunda, que sí, es decir, es una variante de la primera, pues esta ya es un poquito más complicada, pues se considera también para lugares públicos y aquí sí que tenemos un barandal superior que está diferenciado, digamos, de donde están los montantes. Entonces, la gente que se apoya en el barandal superior, pues ese barandal puede sufrir. Pues aquí sí que tiene sentido hacer un ensayo vertical. Veremos después con más detalle en qué consiste estos ensayos verticales y horizontales. La siguiente variante es prácticamente lo mismo que las 3 anteriores, lo único que ahora aquí ya tenemos un plafón. Claro, cuando tenemos un plafón, es muy importante tener en cuenta qué tipo de relleno tenemos ahí y cómo va a estar anclado. Aunque aquí dicen que para lugares privados exclusivamente, bueno, hombre, dependiendo de cómo sea ese plafón y cómo esté aguantado, pues puede ser. Yo me pasé un día con Raúl y fue una ruina, ¿te acuerdas? En teoría el micro lo tengo bien. Seguimos, ¿vale? Esta es curiosa, es decir, esta barandilla o esta tipología de barandilla, como veis, tiene los montantes en horizontal. ¿Qué significa esto? Que puede ser escalable. Entonces, que el código técnico te dice que las barandillas no deben de ser escalables, sobre todo en lugares donde haya niños. Entonces, realmente, ¿estas barandillas se pueden colocar? Sí, se pueden colocar, pero van a tener que ser en talleres, fábricas o en lugares privados donde no se prevea que existan niños. Vamos a ver
durante toda la presentación que la presencia de niños es algo vital en el tema de las barandillas, pues para saber qué diámetro máximo debemos dejar abierto entre esos montantes e incluso para ser escaladas o para que no sean escaladas más bien, ¿vale? Bien. Después empezamos ya a meter obra, es decir, podemos tener un peto en el que se recoja pues las barandillas que vimos anteriormente. Es simplemente un peto con barandillas anteriormente. En este caso, por lo mismo, hay que tener cuidado o mucho cuidado con que sean sitios donde haya niños, porque se pueden subir a ese peto y de ese peto hasta la parte superior de la barandilla, pues no va a haber una altura como para que no se caigan al otro lado. Aquí incluso lo que se puede es aumentar el tamaño de la barandilla, en vez de que el peto más la barandilla sea 1,10, se podría incluso aumentar ese tamaño de barandilla para que aunque el niño se suba a ese peto, pues siga habiendo una distancia, una altura importante para que no se caiga al otro. Vale. Luego tenemos unas barandillas tipo D, 6, que básicamente pues están formadas por celosías, por obra y con un pasamanos o barandal superior para poder apoyarse. Bueno, es una barandilla de obra, tipo de obra, no tiene más que decir. Y esto es lo mismo con un peto, ¿vale? No voy a pararme mucho porque, bueno, por lo que os dije. Bien, aquí de los tipos que hemos visto hasta ahora, ¿vale? En aluminio, que es lo que yo conozco y de lo que os puedo hablar, pues podemos ver las barandillas clásicas como ejemplo. Como veis, pues están compuestas por un anclaje, unas pilastras para llevar la carga del barandal a ese anclaje, un barandal superior en el cual nos vamos a apoyar y luego pues unos montantes para evitar que se caiga, que por ahí pueda pasar un niño o una persona. Y luego puede tener o no barandal inferior en función de si pueden caer objetos, no pueden caer objetos, etc. Y como ejemplo con plafón podemos ver una barandilla clásica pero con vidrio, donde aquí ya el propio barandal superior y el barandal inferior hace de junquillo. Podéis ver también un ejemplo de obra, es la barandilla típica que vemos habitualmente. Como os decía, cabe mencionar la posibilidad de tener una barandilla en U. ¿Vale? La barandilla tipo U, que le llamamos, o de U corrida, ¿vale? Básicamente lo que va a tener es un perfil de aluminio o de metálico, en nuestro caso de aluminio, con una serie de accesorios que van a agarrar un vidrio y aquí lo importante son estas tres cosas. Por una parte el vidrio, por otra parte el aluminio y luego va a estar el anclaje, el tornillo, del cual después Fisher puede hablar largo y tendido, que es lo que va a unir esa barandilla a la obra. ¿Tipos que se pueden dar? Pues puede haberlos sobre forjados, enfrente de forjado. Bueno, veis ahí a la derecha un montón de variantes. Puede ser adecuada para lugares públicos y privados. Bueno, no comenté antes, la clásica se suele ver más en lugares privados, ¿vale? Porque este tipo de barandillas, la carga que suele soportar no suele ser muy elevada. Puede serlo en función del material que sea, pero lo normal es que sean para lugares privados. Este tipo de barandillas pues ya se pueden utilizar en lugares públicos, privados y además incluso en estadios o en zonas de grandes aglomeraciones. Por ejemplo, estas que tenemos aquí pueden llegar a soportar cargas de hasta 3 kN. Comentar también que existe o que ya hay, aunque en España todavía no tenemos norma ni está actualizada con este tipo de barandillas. Por ejemplo, en Alemania ya existe una DIN, la 18008, que sí que ya las contempla y las tipifica además. Me imagino que iremos avanzando y poco a poco pues se verán cada vez más y la normativa tendrá que ir adaptándose a contenerlas también. Vale, otro tipo de barandilla, bueno, aquí podemos ver la misma barandilla con un ejemplo de una obra, ¿vale? Otro tipo de barandilla, ¿vale? Por ejemplo,
aunque no están aquí indicadas, va a haber muchísimos tipos de barandilla más que se pueden ver en el mercado y que no están tipificadas por lo que os decía. Es una norma bastante obsoleta. Ejemplo de esto puede ser la que le llamamos Juliet Balcony, ¿vale? Que no es más que unos perfiles que van a los lados de por ejemplo, una carpintería, y que cuando tú tienes un balcón, tienes una ventana balconera y no tienes terraza, pues puedes utilizarla a efectos de barandilla. Bueno, es un sistema más, ¿vale? Veremos poco a poco cómo se van testando y cómo se certifican, entre comillas. Pasamos aquí a hablar de lo que sería ya la normativa en España. Como os decía, a nivel europeo todavía no existe ninguna norma, al menos armonizada, ¿vale? Con lo cual tenemos que referirnos a 3 normas existentes, o 3 documentos más que normas, 3 documentos existentes en España. Quizá lo más importante, el Código Técnico, ¿vale? En sus documentos básicos de seguridad y utilización. Después estaría la norma española y un Real Decreto para las disposiciones mínimas de salud y seguridad en los lugares de trabajo, ¿vale? Lógicamente, el Código Técnico, entre comillas, vamos a comentar que es de obligado cumplimiento, es lo más actualizado que tenemos y en lo que deberíamos de referenciarnos. Después estaría la norma UNE, ¿vale? La norma UNE la tendríamos que tomar de referencia, no es de obligado cumplimiento y, como os digo, como ya veis ahí, es del año 91 y del año 90. Entonces, pues quedó en muchos términos bastante obsoletos y el Código Técnico pues trata también de un poquito subsanarlo, ¿no? Y luego está el Real Decreto para los lugares de trabajo. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de ellos y hablando un poquito de ellos. Comentar sobre la normativa europea, que es importante. Vale, como os decía, no existe una norma armonizada actualmente, ¿vale? Pero está pendiente de mandato. Entonces, creemos que próximamente, en los próximos años, pues esto se regulará a nivel europeo y tendremos una norma armonizada, como puede ser en otros productos como ventanas o como cementos o como cualquier otro producto de construcción que tiene su marcado CE correspondiente. Llego aquí por eso precisamente, es decir, al no haber una norma armonizada de producto, no existe, bueno, no es obligatorio realizar un marcado CE de ese producto. Existe una norma, también podemos comentar, que es la 10.090-1, ¿vale? De estructuras de acero y aluminio. No aplica a barandillas directamente y menos si no tienen una función estructural. Esa norma aplica a estructuras de acero y aluminio cuando tienen una función estructural. Si la barandilla, por el caso que fuese, tuviese esa función estructural, ¿vale? Normalmente la barandilla no soporta a otra cosa de la obra, soporta simplemente a las personas, ¿vale? Pues debería de considerarse bajo esta norma y entonces sí que tendría un marcado C, ¿vale? Pero si no es estructural, como es el 90% de las barandillas normalmente en un edificio, pues no necesita tener o disponer a día de hoy un marcado C. Necesitará cumplir el CTE, no cumplir las normas o estar referenciada sobre las normas, pero no CTE. Bien, también me gustaría mencionar que a nivel europeo cada país tiene su propia norma. Casi todas ellas están basadas en el Eurocódigo y va a haber una serie de categorías de uso y unas cargas que van a salir del Eurocódigo y que cada país ha tomado para su propia normativa o su propio código. En los países, por ejemplo, que no exista ningún tipo de otra normativa dentro de la Unión Europea, podemos tomar como referencia también esta norma del Eurocódigo, que nos va a decir, por ejemplo, qué cargas va a tener que soportar pues, esa barandilla según el uso que vaya a tener. Y ahora vamos a ir desmenuzando una a una esas normativas de las que fuimos hablando anteriormente. Entonces, tenemos, por ejemplo, el CTE. En el CTE, lo primero que aparece es el documento básico de seguridad frente al riesgo de caídas, ¿vale? En este caso, lo que nos dice viene a ser que tenemos que tener una protección ante desniveles.
y que siempre que ese desnivel sea mayor a 55 centímetros, salvo ciertas excepciones, ¿vale? Deberemos de protegerlo, lógicamente, con una barandilla. Entiendo que a partir o a menor de 55 centímetros, pues eso hace improbable que haya una caída o esa caída no va a tener unas repercusiones a priori importantes. Aunque sea menor a esos 55 centímetros, hasta cierta altura o hasta cierto desnivel es conveniente, y después lo veremos también, que exista algún tipo de señalización, algún tipo de elemento para advertir de que hay ese desnivel y que no nos podamos pues, tropezar o caer con él. ¿Vale? Como os digo, existen excepciones en zonas pues, que hagan improbable esa caída, por ejemplo, en zonas ajardinadas, lugares de ese tipo. ¿Qué pasa? En esos lugares esta excepción no valdría si hay presencia de niños sin vigilancia continua. Lógicamente, un niño no va a entender esos huecos, va a estar jugando y puede caerse igualmente. Una persona adulta, pues lógicamente ve un desnivel y no suele tirarse por él. Vamos a dejarlo. También en zonas que se desarrollen, pues que sean incompatibles con esa disposición de barreras. Por ejemplo, pues estamos pensando en los escenarios, en plataformas de carga y descarga. Bueno, en esos lugares, pues lógicamente lo que sí que vamos a tener que tener es una señalización de esos lugares para advertir de esos riesgos de caída, impedir que, pues, por ejemplo, entren personas ajenas o que no conozcan esas caídas, etcétera. Vale. Bien, ¿qué alturas tienen que tener esas barreras? Pues bueno, eso también está en el documento básico de seguridad y accesibilidad. Y lo que nos dice básicamente es que de esos 55 centímetros que habíamos hablado hasta un desnivel de 6 metros, ¿vale? Las barreras tienen que tener al menos una altura de 0,9 metros, ¿vale? Y a partir de esos 6 metros tendrá que ser de 1,10. Vale, aquí comentar también, que lo comentaremos también más adelante, que esas barreras no deben de tener elementos cercanos a ellas, ¿vale? En los que sean escalables y que, por ejemplo, un niño pueda escalar y no haber esa distancia mínima de 1,10 o 0,9. Entonces, lógicamente, si hay un radiador o si hay un sofá o si hay algún tipo de elemento al lado de esa barandilla o de ese peto, pues lógicamente pues tendrá que tener unas condiciones para no poder ser escalado con facilidad. Bien, ¿qué carga tienen que soportar las barandillas? Bueno, pues aquí ya nos tendríamos que ir al de seguridad, bueno, en la edificación, en las acciones de la edificación, perdón. Y aquí pues va a venir diferenciadas una serie de zonas, zonas en función del uso, pues, zonas residenciales, administrativas, zonas de acceso público, etcétera. Bueno, veis ahí todas las zonificaciones que pueden existir. Entonces, lo primero que tendríamos que saber es qué tipo de zona es donde vamos a colocar nuestra barandilla. Y una vez que tenemos claro qué zona va a ser en donde vamos a colocar la barandilla, va a haber 3 fuerzas o 3 cargas básicas que vamos a disponer. Pues en la mayoría de los casos, zonas privadas, vamos a suponer un balcón de una estancia privada o en un hotel en las habitaciones, pues esa carga que va a tener que soportar esa barandilla va a ser de 0,8 kN. Mientras que en zonas públicas, pues, restaurantes, zonas con mesas y sillas, pero que sean públicas, pues bueno, pues ya vamos a tener cargas de 1,6 kN. Y ya en estadios de fútbol, grandes aglomeraciones, etcétera, pues vamos a tener 3 kN. Bueno, también hay zonas de aparcamiento y tráfico, que bueno, es menos común, no voy a entrar mucho ahí, pero bueno. ¿Cómo se aplica esa fuerza? Se aplica, según dice el CTE, tendrá que ser aplicada a 1,2 metros sobre el borde superior del suelo o sobre el barandal si este elemento está a menos altura. Entonces, si hacemos una barandilla de 1,10 m, lógicamente la fuerza la aplicaremos a la altura del barandal, a 1,10 m. Y si, por ejemplo, no tuviéramos una barandilla como tal, tuviéramos una mampara, por ejemplo, pues, y esta tiene que hacer de barandilla,
pues esa fuerza se debería de aplicar a 1,2 m. Entiendo que se ha considerado que esa es más o menos la altura a la que una persona de estatura media pues aplicará la fuerza o golpeará contra ese elemento. Vale, ¿qué características constructivas tiene que tener esas barandillas? Pues bueno, como os decía, es muy importante el tema de los niños, de si hay niños o no hay niños, porque eso va a implicar que esas características constructivas sean de una manera o de otra. Entonces, por ejemplo, si no deben de ser a priori fácilmente escalable por los niños. Por eso, en una altura comprendida entre los 30 y los 50 centímetros, sobre el nivel del suelo, no debe de existir un peldaño, no debe existir un apoyo o un saliente sensible. Saliente sensible aquí denominan pues, a que tenga un saliente de 5 centímetros. ¿Vale? Eso para evitar que se pueda pues, escalar. ¿Por debajo de esta altura de 30 centímetros puede haberlo? Sí, un barandal inferior, ¿vale? Que lo que va a evitar seguramente es que caigan o que puedan caer objetos que estén en el suelo y que se puedan caer al vacío. En alturas comprendidas ya después de los 50 centímetros hasta los 80 centímetros, pues no puede existir ningún tipo de saliente con 15 centímetros de fondo para que nadie se pueda apoyar y subirse ahí. Bueno, yo creo que es lógico, ¿no? Lo que os decía antes, elementos como tipo radiadores, que estén cerca, pues esto está más pensado o está más indicado en tipo de barandillas completo o ventanas que se puedan abrir y que puedan dar lugar a que alguien se pueda caer por ellas, ¿vale? Pues no debemos de poner elementos que se puedan subir, pues eso, radiadores, sofás, bancos, banquetas, etc. Vale. Lógicamente, ¿en qué sitios aplicaría esto? Pues, los sitios en los que se puede prever niños, pues puede ser pues en una casa, está claro que puede haber niños, en un hotel, en unas zonas públicas, pues va a poder haber niños con mayor facilidad que se pueden dar, por ejemplo, en oficinas hospitales, que puede haberlos, pero vamos, es muy raro y seguramente estén todo el rato controlados, lógicamente. Pues se aplica también a lugares con elementos fijos, ¿vale? Que tengan proximidad o que supongan un riesgo de escalabilidad. Esto es lo que os decía antes de los radiadores, ¿vale? Lo que también os comentaba al principio, que cuando se prevea que haya pues, este tipo de elementos o este tipo de zonas que puedan ser escalables, lo podemos suplementar pues, suplementando la barandilla, de forma que desde ese punto escalable hasta la altura del barandal superior, pues exista una altura de 0,9 o de 1,1 metros, ¿vale? Para que se mantengan esas condiciones y que no se pueda precipitar. Vale. Otras características constructivas de las que podemos hablar. Bueno, por ejemplo, en escaleras o en barandillas normalizadas entre montantes, ¿vale? Las aberturas no pueden ser mayores que una esfera de 10 centímetros de diámetro. Esto también hablando donde hay niños, ¿vale? Y se exceptúan las aberturas triangulares que puedan quedar en una escalera, ¿vale? Y que forman la huella y la contrahuella de los peldaños. Esto se entiende que es más difícil que un niño vaya a meter la cabeza entre el escalón y el barandal inferior de la escalera que entre los barrotes. Es más probable que pudiera llegar a meter la cabeza por ahí. Entonces se entiende que no puede o no deben de tener más de 10 centímetros para evitar que pase eso, ¿no? Y lógicamente también ese triángulo que comentábamos, siempre y cuando que no exista más de 5 centímetros entre pues, el barandal inferior y el pico de esa escalera o la inclinación de esa escalera. Vale, cuando no existan niños o cuando no se prevea que existan o que estén niños que no estén vigilados, pues aquí la apertura ya puede ser ya de 15 centímetros, ¿vale? Se entiende que es para evitar pues, por un descuido una caída o que puedas quedar atrapado o que
tal. Pero bueno, ahí ya se entiende que ya pues, tiene un radio más considerable. Bien, tema de la limpieza. Este va a ser un tema que yo creo que es controvertido. Lo primero, indicar que el código técnico, cuando habla de la limpieza, se refiere a elementos vidriados, no a barandillas en concreto. Y lo que dice básicamente es que desde el hueco del acristalamiento tú puedes hacer para limpiar un círculo máximo de 0,85 metros. ¿Vale? Bien, ¿esto qué significa llevado a barandillas? Pues que desde la parte superior de la barandilla, generalmente, solo vas a poder limpiar los 0,85 metros que te dice aquí, de radio. Con lo cual, si tú haces una barandilla de 1,10 m, pues, y esa barandilla es totalmente acristalada, como hemos visto con la U, pues puede llegar a ser un problema. Bueno, después podemos hablar con más detalles si queréis, no me voy a meter mucho en este tema. Bien, importante decir que es de aplicación a vidrios que sean transparentes. ¿Vale? Es decir, si es un vidrio translúcido, pues en principio no debería de, o no es necesario cumplir este tema o eso parece. También indicar que aunque una solución pudiera pues, ser utilizar pues, este tipo de elementos en los cuales tenemos pues, una como le llamo, una rasqueta o algo similar para poder limpiar los vidrios hasta el fondo, ¿vale? Según el código técnico, pues bueno, no es muy, no está permitido porque podría llegar a caer ese elemento y provocar daños a las personas que están andando por debajo o como sea. Y en usos residuales tampoco proyectar bajo esta hipótesis parece muy buena idea, porque aunque se va a proyectar, después es muy raro que se llegue o que se pueda controlar o que se vaya a llevar a la realidad. Entonces, en uso residencial, pues proyectar bajo una hipótesis de que se pueda contratar una empresa que cada cierto tiempo te las venga a limpiar con una grúa por el exterior, etcétera, pues tampoco parece muy buena solución. Bien, pasamos a la seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento. Bueno, en el caso de barandillas va a ser básicamente frente al riesgo de impacto. Y esto cuando éstas sean vidriadas. Entonces, tanto en una barandilla clásica como en una barandilla tipo U, como una Gillette Balcony, que todas ellas pueden tener vidrios, pues es importante definir cómo tiene que ser ese vidrio para evitar pues, cortes o roturas y caídas. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que los vidrios están definidos, que tienen una clasificación según la norma 12.600, ¿vale? En la que hay 3 parámetros, el X, el Y y el Z. Esos parámetros, en función de cuál sea la altura o la caída, pues tendrán que ser, los podéis ver ahí en la tabla, por ejemplo, pues menores que 55 centímetros, un desnivel menor de 55 centímetros, pues X puede ser clasificación 1, 2 o 3, el Y tendrá que ser B o C y el Z puede ser cualquiera. Cuando vamos subiendo el desnivel, pues esas clasificaciones pues tienden a ser, sobre todo en el apartado Z, pues más críticas o más, se requiere más, digamos, ¿vale? Bien, ¿qué significan esos parámetros? Esto quizá es lo más importante. Pues esos parámetros, la X y la Z, ahí pone Y, pero es un error, ¿vale? La X y la Z van a tomar valores entre 1 y 3, siendo pues 1 menos resistente y, perdón, menos resistente es más resistente. Bien, siendo 1 más resistente y 3 menos resistente, ¿vale? Según el ensayo de impacto, según esa norma que hablamos ahí, la 12.600. Vale. La diferencia entre las dos es que mientras una admite vidrios laminados y templados, el parámetro Z solo va a admitir características de vidrio laminado. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, entiendo que los vidrios laminados pueden romper, pero se mantienen, mientras que un vidrio templado, ojo, templado solo, no templado laminado, sino templado solo,
podría llevar un golpe, una esquina. Sabéis que los vidrios templados rompen como lo de los coches en cristalitos muy pequeñitos y pierden toda su estructura, es decir, eso va a caer como una manta. Entonces, si alguien golpea contra ese vidrio templado, pues va a poder evitar cortarse, pero no caer. Mientras que con un vidrio laminado, ya sea este templado o recocido, pues ese butilo que hay entre esos dos vidrios va a impedir que, aunque rompa uno de los vidrios, el otro va a mantener la estructura. ¿Vale? Y con respecto al parámetro I, vemos que puede tomar letras entre A, B o C, que lo que nos va a decir es precisamente si son vidrios simples, vidrios laminados o vidrios templados térmicamente. Vale. Entonces, cuando tenemos una barandilla con un desnivel determinado, tendríamos que ver qué clasificación mínima según esta tabla 1.1 tendría que tener ese vidrio, ir al marcado C de ese vidrio y simplemente ver que tenga esa clasificación. Estoy viendo que no nos llega el tiempo, la verdad es que lo medí un poquito mal. Bueno, con respecto a esto, es importante tener en cuenta que eso no es lo único que hay que tener en cuenta. Es decir, en barandillas clásicas, como las que habíamos visto, efectivamente, si tú tienes un plafón de vidrio, tendrá que cumplir como mínimo esos requisitos. Pero, por ejemplo, si tienes una barandilla tipo U, corrida, eso no va a ser suficiente, porque tendrá que, además de cumplir eso, el vidrio hace de soporte y va a tener que resistir una carga determinada. Si ese vidrio no la resiste, romperá y te quedarás sin vidrio y te caerás. Por lo tanto, eso es un mínimo, pero eso no significa que con eso vayas a cumplir en una barandilla. Entonces, tendrás que calcular la barandilla para un vidrio mínimo que también soporte la carga que le vas a hacer en el barandal superior. ¿Cómo se puede buscar eso? Pues básicamente pues, con cálculos de vidrio o incluso con los ensayos que vamos a ver posteriormente. Ya después, más adelante, el documento básico de seguridad de utilización también hablará sobre la seguridad frente al ahogamiento. Esto básicamente es pues, cómo deben de ser las barandillas en piscina. Tampoco me voy a parar mucho, pues tendrá una barrera que tendrá una altura mínima de 1,20 y la fuerza se va a aplicar en un borde superior, pero en este caso solo se aplicará 0,5 kN, ¿vale? Y lógicamente serán fabricadas de la misma forma que vimos ahí atrás. Bien, respecto al Real Decreto de disposiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo. Bueno, pues este Real Decreto no habla solo de barandillas, sino que va a hablar, pues hay una guía técnica y va a hablar sobre todas las disposiciones mínimas de seguridad, tanto en barandillas como en zonas que no sean barandillas, pero en su punto 3 indica que las aberturas y desniveles que supongan un riesgo para la caída de las personas, pues tienen que estar protegidas, obviamente. Y esas aberturas o desniveles van a ser aberturas en los suelos, en las paredes, en los tabiques, en muelles de carga, en plataformas, etc. Y siempre será obligatoria cuando exista una caída, no será obligatoria cuando no exista una caída superior a 2 metros. Mayor a 2 metros sí que será obligatoria. ¿Vale? También en los lados abiertos de escaleras, en las rampas que tengan pues, más de 60 centímetros de altura. ¿Vale? Pues tendrán que ser de materiales rígidos, tendrán que tener una altura de 90 centímetros como mínimo y dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas. Esto es lo que habíamos visto, que como aquí no hay niños, aquí lo que prima, o no es que no haya niños, sino que van a estar seguramente controlados o no está previsto que existan niños sin control, permanente, pues va a primar, pues, y son lugares de trabajo, pues va a haber materiales que pueden estar rodando por el suelo, que pueden estar apoyados en el suelo y que, pues, con el pie o sin querer, pues puedan rodar y acabar por debajo de la barandilla y caer por ese desnivel. Entonces, prima un poquito más ese tema. Finalmente, tenemos, pues, los ensayos. Para comprobar que esas barandillas son seguras, tendríamos en la posibilidad de hacer ensayos. Bueno, en el Código Técnico Español, pues ya vimos que tiene que aplicarse una carga horizontal en la parte superior
de la carga según el uso que le demos. Y sería básicamente lo que aquí llamamos el ensayo estático horizontal hacia el exterior. En el CTE pues tendrá una serie de, o tendrá una carga distinta a la que dice esta norma española, ¿vale? Pero el procedimiento es prácticamente el mismo. Entonces aquí casi, si lo doy conseguido, intentaré poneros el vídeo. Y lo vamos a ver muy bien. Tenemos unos ejemplos de cómo son esos ensayos. Sería este. Bien. Vale. Ensayo estático hacia el exterior. Como veis, en este caso parece que está haciéndose hacia el interior. Esto es porque esto es una barandilla invertida. La parte donde estaríamos nosotros de pie sería donde veis el trípode. ¿Vale? Es para poner sobre un peto y que la barandilla la puedas anclar sobre el lado interior, por decirlo así. ¿Vale? Lo único que se hace es, con una especie de pistón, pues ejercer esa presión. Lo que se va a hacer en función de si son lugares privados o públicos, habrá unos kilonewtons, por ejemplo, en lugares públicos hasta 1 kilonewton metro. Como os digo, esta norma se queda muy anticuada porque el CTE pues, habla de que en ciertos lugares públicos puede ser 1,6 o 3 kilonewton metro y esta norma se queda en 1 kilonewton metro. ¿Vale? En lugares privados menos, por supuesto. ¿Vale? Nada, se medirá la deformación, se medirá las deformaciones que quedan una vez aplicada la fuerza. David, el vídeo no se ve. ¿Perdón? David, el vídeo no se ve. No sé si le hace falta. ¿No se está viendo el vídeo? No. Wow, pues entonces es que no sé ahora exactamente por qué no se ve. A ver, voy a intentar. ¿Veis el escritorio? ¿Mi escritorio? Sí. Eso no hay problema. Vale. Y si yo aplico el vídeo, ahora no veis nada, ¿no? Ahora empieza, sí, ahora sí. Vale. Que se había quedado parado. Se ha quedado parado, vale. Bueno, pues nada, como os decía, ese sería el primer ensayo, ¿vale? Pues aquí también podemos ver otro ejemplo de cómo flexa o cómo llega a flexar la barandilla. Veis que el vidrio ahí está completamente doblado. Vamos a ir rápidamente porque ya voy muy fuera de tiempo. Bueno, vemos aquí pues, un detalle de cómo flexa en la base. Son ensayos bastante potentes, ¿vale? Aquí podemos ver el ensayo haciéndose en ese momento. Veis que le va aplicando la fuerza poquito a poco y se va midiendo cómo va flexando, cuánto llega a flexar. Se deja durante unos minutos, 3 minutos, creo recordar, y luego se quita la presión. Una vez quitada esa presión, lo que se mide es la deformación que queda. Bueno, no sé si es muy largo, igual me pasé de largo aquí. ¿Vale? Veis que los ensayos son bastante potentes, es decir, alguien que si se apoya a una persona no sería capaz de ejercer esa fuerza, obviamente, pero bueno, si se apoyan 3, 4, dependiendo del uso que se le dé, en la zona en que esté, pues sí que podría llegar a aplicar esa presión. Vale. La carga estática al interior es lo mismo que la exterior, lo que pasa es que lógicamente la fuerza es muchísimo menor, no vamos a comentar mucho más de ello. Y luego ya empezarían los ensayos dinámicos. Bueno, miento, antes de ese ensayo estático, después de ese ensayo estático hacia el interior, también se podría hacer un ensayo vertical. Las barandillas que hemos visto no se realiza porque el propio vidrio va de arriba a abajo, entonces no tiene sentido hacer o aplicar una presión en la vertical, porque el barandal superior no va a sufrir. Es lo que habíamos visto al principio de todo, ¿vale? Estos quizás sean los más impresionantes, los ensayos dinámicos, y existe un ensayo de cuerpo blando. Básicamente lo que veis arriba es un saco de 50 kilos de canicas, ¿vale? Que se va a tirar para hacer 600 julios de energía. Básicamente se tira desde 75 centímetros de altura, ¿vale? Con un movimiento pendular.
y tiene que golpear el centro de ese vidrio. Como veis, lo soporta perfectamente, pues nada, pasa el ensayo. Vale, aquí tenemos otro ejemplo. ¿Vale? Pues nada, no hay mucho más que decir. Ensayo dinámico de cuerpo duro. ¿Esto porque es? Cuando existe cristal, el anterior se hace exista cristal o existan montantes de aluminio. Es indiferente, porque va a haber la resistencia que tiene ante que una persona o un niño o o gente jugando pueda ir corriendo o que vaya corriendo haciendo deporte, pues tropiece y golpee contra la barandilla, ¿no? En este caso, el del cuerpo duro es una bolita pues de medio kilo metálica y como es un elemento vidriado, ese elemento vidriado puede romper. Entonces, pues por eso se hace este tipo de ensayo. Básicamente es dejarlo caer desde una altura de 1,20 m, ¿vale? Aquí es un poquito más y solo son 3 julios, pero claro, es un elemento metálico ya contra el vidrio, ¿vale? Y luego un ensayo de seguridad. Bueno, en el ensayo de seguridad aquí solo vemos una especie de fotografía donde ya por ejemplo, en barandillas de acero, pues lo que se hace es sobredimensionar la fuerza que estábamos comentando antes a 1,5 y sobre aluminio pues a 1,7. ¿Vale? De la fuerza pues de uso que se le fuera a dar. Lógicamente todo esto tiene unos criterios de aceptación en función de la deformación permanente que quede o si se rompe algún tipo de elemento, ¿vale? ¿Eso dónde lo vamos a ver? En la norma de clasificación. Como os decía, la norma UNE, a ver si ahora puedo volver a la presentación. Creo que la cerré. Vale, creo que la veis. Uy, ya me he pasado. Aquí, perdón. Clasificación. Control N. Vale. Entonces, ¿cómo se clasifican las barandillas según esta norma? Pues se clasifican como satisfactorias o no satisfactorias. Y para que sean satisfactorias, pues lógicamente no se deben de sobrepasar los valores de deformación admisibles residuales indicados en la norma de ensayo, ¿vale? Es decir, cuando hacemos la presión se va a deformar y quitaremos esa presión, eliminaremos esa presión y tendremos que ver qué deformación nos queda. Bueno, si se superan unos límites que hay indicados en la norma, pues no pasaría. No debe presentar durante un ensayo estático horizontal hacia el exterior ningún desorden bajo esa carga, ni afectar a su estabilidad ni a la resistencia durante su utilización, por lo que habíamos hablado. Si después del ensayo bajo la carga de seguridad la barandilla permanece estable a pesar de no estar en condiciones de servicio, pues se considera satisfactoria. Es decir, estos son ensayos destructivos. Una vez que tú los haces, pues lógicamente la barandilla va a quedar tocada. Tendremos que pues, hacerle un mantenimiento o incluso sustituirla. Bien, la interpretación de los resultados, pues no se debe de producir ningún tipo de caída o pedazos, ¿vale? Que puedan causar heridas. Cuando tenemos elementos de relleno que no están constituidos por paneles, por ejemplo, montantes y barandillas, ¿vale? El elemento de relleno no debe de permitir pues pasar un cuerpo hexagonal que tiene unas determinadas dimensiones, pues de 25 centímetros por 11 centímetros, es decir, cuando se produce ese golpeo no pueden quedar aberturas por las cuales alguien se pueda caer por ellas, ¿no? Y cuando las barandillas cuyo elemento relleno lleva una o varias placas, la superficie de la parte rota no debe dejar pasar el comprobador. Es decir, pues si lleva varias placas, como pueden ser varios vidrios con un butiral, pues si este rompe, pues no debe de pasar ese rectángulo para que no se caiga una persona. Bueno, finalmente, simplemente comentar que también existen ensayos in situ. Y estos suelen ser muy recomendables porque en ocasiones, es decir, estamos hablando siempre que cuando hacemos barandillas en laboratorios, son productos tipos, se consideran productos típicos. Entonces, para una barandilla que se haga pues, excepcionalmente o con alguna variante que pueda darnos lugar a dudar sobre cómo se va a comportar esa barandilla, pues siempre son ensayos sencillos de hacer en obra
en los cuales los laboratorios suelen, vamos, no tienen mucho problema en llevar ese material a la misma obra y poder hacer un ensayo. Entonces, tienen una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Yo ahí os pongo algunas de las que yo creo, por ejemplo, pues que tú ensayas el ensayo, digamos, el producto completo, incluido el anclaje. Cuando estábamos hablando de la norma anterior, la norma UNE de ensayo, se indica claramente que no ensaya el anclaje. Por eso la importancia de lo que va a hablar ahora mi compañero sobre los anclajes y sobre cómo deben de estar calculados. ¿Por qué? ¿Por qué no se ensaya con un anclaje determinado? Porque en cada obra te vas a encontrar un sustrato distinto donde anclarlo y va a ser necesario hacer un estudio previo y no es posible tener todas las posibilidades ensayadas. Entonces, hacerlo en obra, lo que estás haciendo es ensayar propiamente la barandilla que vas a colocar en esa obra y puedes estar seguro de que tanto el anclaje como el producto tipo está funcionando. Otro pro es que suelen ser bastante menos conservadores que los cálculos. Vais a ver que si intentáis hacer cálculos, como en todo, pues nos vamos a tener que ir a vidrios grandísimos o anclajes sobredimensionados, los cuales pues seguramente en la obra pues son un coste bastante importante. Entonces pues siempre se puede hacer un ensayo propio en la obra y comprobar que con unos anclajes o unos vidrios menos sobredimensionados también se puede llegar a cumplir la normativa y ser aptos para esa utilización. Y otra cosa importante es que no suelen ser ensayos muy caros, es decir, se pueden hacer hombre, si tienes 2 barandillas no, pero si tienes una obra en la que tienes bastantes barandillas, pues el coste de estos ensayos no va a suponer un gran perjuicio. Y por otra parte, será lo que te ahorres, por ejemplo, si tienes sobredimensionadas otras piezas. Y por contras, pues que no suelen ser tan completos como los que hemos visto anteriormente en los laboratorios, que tienen un coste adicional, que lógicamente si tú lo tienes ensayado en un laboratorio y lo tienes ensayado de esa manera, pues a lo mejor no merece la pena hacerlo si tienes la seguridad de que por cálculo estás cumpliendo con las características, y que es un ensayo destructivo. Entonces, si lo haces en una obra, tienes que hacer una prueba y posiblemente tengas que cambiar esa barandilla. ¿Vale? David, y bueno, estás un poco aquí, por encima del tiempo, que si no nos vamos a quedar sin tiempo para la parte de José María. Creo que no te quedaba mucho para terminar, pero bueno, para avisar. Ya está. No, de hecho, en fin, no Vale. hablo más. La verdad es que Vale. pensé que lo iba a hacer un poquito más rápido. Perdona, José María. Nada, pues si os parece, le doy el rol de presentadora a José María. Y nada, José María, cuando quieras. Muchas gracias, David. Gracias a vosotros. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues nada, se ve la presentación, ¿no? Sí. Vamos a ver, voy a tratar de ser lo más rápido posible. Vamos a ver. Bueno, mi parte es la de los anclajes. Esto siempre es un complemento a lo que es la barandilla en total. Lo que pasa es que en el caso de las barandillas creo yo que es particularmente importante. Y también puedo decir que para los fabricantes de anclajes la barandilla es un elemento constructivo de lo más protagonista en nuestro día a día. A ver, la barandilla al final es un elemento tan cotidiano y tan habitual en los trabajos de cerrajería que a veces parece que no se le dé importancia a su montaje, porque se hacen continuamente, se montan barandillas, se fijan barandillas cada día en gran cantidad. Hay un gran volumen de obras de este tipo, pero la barandilla reúne 2 condicionantes pues, muy particulares. Uno es el hecho de que es la responsable, como muy bien ha dicho antes David, de la seguridad de las personas frente a posibles caídas de alturas que pueden ser realmente muy grandes. Y esto se une a que es un anclaje particularmente difícil. Las cargas que se manejan no son elevadas, ya lo hemos visto, según el Código Técnico de Edificación. En el peor de los casos estamos hablando de 3 kilonewton a la altura del pasamanos, pero sí que es cierto que estas cargas se producen en una situación bastante precaria del anclaje. Me explico. Anclajes cerca del borde, anclajes en hormigón fisurado,
una relación muy desfavorable entre el brazo de palanca de acción y el de reacción que tiene el anclaje. Bueno, todo esto lo vamos a ver a continuación. Y antes que nada, pues me gustaría plantear lo que serían los 3 puntos fundamentales que tiene que cumplir el anclaje cuando tiene que fijar una barandilla. Bueno, en primer lugar, tiene que adaptarse a la tipología de la barandilla. Veremos las tipologías que se anclan con anclajes. Después, evidentemente, tiene que tener una resistencia mecánica suficiente. Y finalmente, tiene que presentar una durabilidad. Su función de resistencia mecánica tiene que durar pues, a lo largo de toda la vida útil de la barandilla, que suele ser, se suele pretender que sea muy larga. Vamos a ver. Primera parte serían tipologías de barandilla y el tipo de anclaje adecuado. Vamos a ver 3 tipologías fundamentales. Una sería, a ver, la más sencilla, sería la barandilla con elementos empotrados tanto en hormigón como en ladrillo. Bueno, en hormigón, en principio por la base, tendríamos el zuncho de hormigón del balcón o la zanca de la escalera. En principio se plantea una fijación de un elemento existente ya en la barandilla, que muchas veces es una barra corrugada, a veces es una cola de Milano, etcétera, que va alojada en una perforación rellena con resina. Si la holgura entre el elemento de fijación, la barra corrugada, lo que sea, y la perforación que tenemos que practicar en el hormigón es muy grande, se recomienda que esta sea resina epoxi, porque es una resina sin retracción, una retracción mínima de 0,0. Si no hay una gran holgura, podemos usar una resina vinil éster en hormigón. Y en los laterales, por ejemplo, en los laterales de la barandilla, sería un anclaje de este tipo aquí, podemos usar también resinas vinil éster o incluso en algunos casos, como es un trabajo puramente acortante, podríamos incluso llegar a utilizar anclajes de nylon. La siguiente sería un caso, lo que antes decía David, mencionaba como barandilla clásica, la de una pilastra sobre una placa de anclaje. Aquí tenemos la posibilidad de anclarlo sobre el forjado, en el canto del forjado e incluso por debajo por un sistema de este tipo. Bueno, vamos a ver aquí cómo nos podemos adaptar. En principio, aquí los anclajes suelen quedar vistos y hay bastante con que el anclaje tenga un acabado pues, de este tipo, un acabado hexagonal, de tornillo hexagonal. Esto es importante, el acabado es limpio. A veces, en algunos casos, esta placa lleva unas perforaciones avellanadas, con lo cual iríamos con un anclaje de tipo avellanado. Pero sea como sea, es importante que aquí, por ejemplo, no tengamos la típica solución de tuerca hipernosaliente, porque eso podría producir daños, ya que este es un elemento accesible a los pies de las personas y entonces alguien se podría hacer daño. Si seguimos, vemos aquí el tipo de barandilla de U con un vidrio embutido. Aquí la cuestión, al menos en la adaptación a la tipología, es algo más compleja. En el sentido de que, al menos en 2 formas de fijación de estos elementos, ya sea con una U simple encima del forjado, ya sea con una U simple en un lateral, aquí necesitaremos que el acabado de la fijación, ya sea un anclaje de expansión, ya sea un tornillo de montaje directo, sea un acabado avellanado. Eso es importante porque en este alojamiento no queda absolutamente ningún espacio para que después se pueda embutir el vidrio. Y es por ello que tiene que quedar completamente rasante y eso exige un acabado avellanado, tanto cuando se toma la U por un lado como por la base. Ahora bien, si se trata de una U de este tipo, que tiene una pestaña lateral cubierta por un embellecedor, aquí sí que podemos utilizar anclajes más económicos del tipo perno o bien varilla roscada con tuerca y arandela y resina, porque aquí esto se queda completamente cubierto
y no hay peligro de que sobresalga el perno y pueda hacer daño a nadie. Una vez vistas las tipologías y cómo se adaptan los anclajes a ellas, vamos a ver el capítulo de resistencia mecánica de los anclajes. Evidentemente, la parte más importante del anclaje es que este anclaje pueda soportar las cargas que le vamos a aplicar a través de aquellas cargas que mencionaba antes David, que están recogidas en el código técnico de verificación. Bueno, básicamente tenemos una carga horizontal por metro lineal. Aquí tenemos otra vez la clasificación de los espacios y las cargas que aparecen según sea alguno de estos casos el espacio que está cerrando, que está limitando esa barandilla. Pues tenemos, como decía antes David, 0,8 kilonewton, 1,6, 3 kilonewton, en función de si es un espacio privado, un espacio público o bien un espacio público con aglomeraciones. Muy bien. Esta carga se aplicará sobre a la altura del pasamanos, del barandal superior de la barandilla. A ver, esta carga al final acaba siendo una fuerza F, que sería la carga que hemos visto antes del código técnico, los valores del CTE, en kilonewton metro lineal, por la longitud de cálculo que tiene esa parte, esa zona de la placa de anclaje que tiene influencia sobre una longitud determinada de la barandilla. Así pues, esa carga se aplica a esta altura y esta altura, esta distancia D, es la que nos define el brazo de palanca, que nos dará un momento flector que provocará una reacción a tracción sobre el anclaje que será la más importante a tener en cuenta. Así pues, los anclajes se calcularán finalmente como grupo de anclajes. Y veremos que según sea el tipo de barandilla, ese grupo de anclaje será una placa de anclaje como base de la pilastra, o bien en la U corrida será aquella base de la U que está en contacto con el hormigón. Lo vamos a ver mejor a continuación. Aquí tenemos los dos ejemplos. Tenemos una barandilla sobre dos pilastras y dos placas de anclaje, y aquí tenemos un vidrio sobre una U corrida que se apoya encima del del forjado sobre el que va esta barandilla. Si nos vamos al primero, tendremos que la distancia L entre pilastras nos va a definir la distancia o la porción de barandilla que influirá sobre una placa de anclaje. Entonces aquí tenemos la carga uniformemente repartida, que multiplicada por esta L nos dará una fuerza P que se aplicará directamente hacia afuera sobre la placa de anclaje. Pero a su vez, esta fuerza P aplicada a la altura del pasamanos, multiplicada por la altura de dicho pasamanos, nos dará un valor de momento flector que tendrán que soportar estos anclajes a tracción, como reacción al momento flector. Si nos vamos a la U corrida, esta U corrida la vamos a analizar por metro lineal. Entonces, tendremos que la carga por metro lineal, en este caso hemos puesto el ejemplo de 0,8 kilonewton metro lineal, que para espacios privados, nos dará una carga repartida por un metro de U de 0,8 kilonewton. La altura nos dará unos 0,8 kilonewton a una altura que si fuera, por ejemplo, la altura estándar de una barandilla de metro 10, por encima de 6 metros de caída, pues entonces nos daría un momento flector de 0,88 kilonewton por metro. Y ese valor es el que tendrán que soportar estos anclajes. A ver, si vemos las condiciones marcadas por este cálculo, veremos que el cálculo del grupo de anclajes se ha de calcular no anclaje a anclaje, sino el grupo de anclajes, ya sea estos 2 o 3 o 4 que tenga esta placa de anclaje, o bien sea esta línea de anclajes próxima al borde del forjado,
que está soportando este cortante y la tracción debido al momento flector. Esto se tiene que calcular como grupo de anclajes de acuerdo o bien con la EAD, antiguamente teníamos la guía DITE, o de acuerdo con la nueva norma EN 1992-4, que entra dentro de la norma de estructuras de hormigón 1992. Esto indirectamente nos está diciendo que estos anclajes tendrán que estar certificados con un ETE y, lógicamente, acreditados con una marca CE, con un marcado CE. Las variables a tener en cuenta, aparte de las cargas, lógicamente, serían la distancia al borde del hormigón. Cuanto menor sea, menor carga admitirá el anclaje. La calidad del hormigón, cuanto mayor sea, mayor carga admite el anclaje. Las dimensiones de la placa de anclaje. Esto, lógicamente, las placas de anclaje de mayor tamaño pues favorecen la resistencia del anclaje y al mismo tiempo hacen que el anclaje trabaje más descansado de cara a los momentos flectores. Y una cosa importante, el hormigón siempre se ha de considerar fisurado, porque estamos en un forjado donde el hormigón está al 50% fisurado y al 50% no fisurado, comprimido. La placa de anclaje puede ser o bien el pie de los montantes, el pie de la pilastra de una barandilla, o bien la superficie en contacto del laudo de aluminio con el hormigón. Merece mención particular este último caso, el del laudo de aluminio, porque es la que nos da, frente al momento flector, la circunstancia, digamos, más desfavorable en lo que se refiere a relación de carga sobre el pasamanos, con la reacción, atracción que tenemos en la línea de los anclajes. Y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 ejemplos de las 3 posibles posiciones de una U de aluminio sobre un forjado. Tenemos el caso de la U sobre la U simple sobre el forjado, el caso de la U con la pestaña lateral sobre el forjado y el caso de la misma U simple, pero en el canto del forjado. Así pues, tenemos que aquí hay un brazo de palanca de B, pues, el más habitual es 1,10 m, y aquí tenemos un mini brazo de palanca, que es la distancia del eje del anclaje al borde de apoyo de la U. Esto suele ser del orden de 22 milímetros más o menos. Si os fijáis, la relación que hay entre este brazo de palanca de acción y el de reacción es del orden de 50. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la carga de 0,8 kN, de 80 kilos que tenemos aquí, se va a convertir sobre la línea de anclajes en una carga de nada más y nada menos que de 4 toneladas. 4 toneladas en un hormigón fisurado y cerca del borde. Esto evidentemente es posible, está resuelto, pero aquí no se puede poner cualquier cosa. Aquí irán anclajes avellanados que serán o bien del tipo de expansión o bien tornillos de montaje directo en hormigón de diámetros 12 y 10 respectivamente. Si tenemos el caso del anclaje con la pestaña, aquí el brazo de palanca de reacción aumenta considerablemente y pasamos de una relación de 50 a una de 25, con lo cual estos 80 kilos se convertirían en unas 2 toneladas más o menos. Todo esto es orientativo y al final depende del diseño en concreto de cada perfil de aluminio, lógicamente, pero estos son valores orientativos que son bastante reales. Y finalmente, si tomamos el caso del anclaje por el canto del forjado, aquí tendremos que este brazo de palanca suele ser aún mayor que lo que tenemos aquí y la relación entre esta acción y esta reacción, pues si aquí tenemos 80 kilos, aquí tenemos del orden de 1.600 kilos más o menos, ¿vale? 16 kilonewton aproximadamente. Esto más que nada es para que os hagáis una idea de realmente las cargas tan grandes que tienen que soportar estos anclajes. En las barandillas que van con
con una serie de pilastras sobre placa de anclaje, esta relación suele ser más favorable, pero en muchos casos se acerca bastante a esta relación de 1 a 20. Con lo cual tendríamos estas cargas tan importantes también en el punto de anclaje. Bueno, vista la resistencia de los anclajes, vamos a hablar de la durabilidad. A ver, la durabilidad sobre todo se puede suponer una cuestión importante ahí donde la barandilla sea exterior. Pero la verdad es que la barandilla, la mayoría, dice que una gran parte de las barandillas son exteriores. Yo diría que la mayoría de las barandillas son exteriores. Entonces, de acuerdo con la reciente norma en el 1992-4, los anclajes en el exterior, si no tienen la cabeza bien protegida y garantizada la protección, tendrán que estar fabricados en acero inoxidable con un grado mínimo. Este grado mínimo es el que presentan estas referencias, el 1.4401, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de las denominaciones habituales de aceros inoxidables para anclajes, para tornillería, los más típicos serían el 1.4401, lo que sería una ISI 316 o una 4, o bien un acero duplex 1.4362. Estos cumplen con esta exigencia. ¿Qué pasa con el A2, que es muy habitual en anclajes? Pues pasa que es una categoría inferior, por lo que, si se considera un exterior, no es válido en montajes permanentes. Quiere decir que este acero no tendría que montarse nunca en una barandilla de un exterior, a menos que la cabeza esté perfectamente protegida. Pero en el caso de que esa cabeza estuviera perfectamente protegida, ya no haría falta un inoxidable, tendríamos bastante con un fincado. Con lo cual, esta calidad de acero pierde bastante importancia en lo que sería la fijación, al menos de barandillas, a no ser que fuera que se tratara de un montaje provisional, cosa poco habitual en el mundo de las barandillas. Si las condiciones especiales de corrosión, si las condiciones de corrosión del acero fueran especiales, la norma contempla donde haya contacto directo con el agua de mar, o bien por inmersión, o bien por salpicaduras, en el interior de piscinas cubiertas, o bien en túneles para el tráfico rodado también, o también en plantas químicas especialmente corrosivas. En esos casos, ni tan solo el A4 proporciona garantía suficiente para una fijación permanente de la barandilla. En ese caso tendríamos que recurrir a un acero de grado superior, de categoría, por ejemplo, 1.4529. Bueno, pues esto sería todo. Para acabar, me gustaría concluir con un resumen de aquellos aspectos que creo que serían más importantes para tener en cuenta a la hora de escoger y de montar un anclaje como fijación de una barandilla. De entrada, es muy importante tener en cuenta el acabado exterior de los anclajes para que se adapte perfectamente a las exigencias de la placa o del perfil que constituyen el cuerpo de esta barandilla. Es decir, ver si podemos pasar con un perno de anclaje, con un anclaje químico, que es el acabado más sencillo, o tenemos que ir ya a acabados un poquito más exigentes, tipo cabeza hexagonal o incluso cabeza avellanada. La base de la barandilla se evitarán anclajes sobre ladrillos o bloques. A ver, un ladrillo, que normalmente va a ser perforado o hueco, o un bloque que va a ser hueco, una fábrica en general, nos dará resistencias mucho más bajas que las que teníamos en este esquema que veíamos aquí, con lo cual estas cargas van a ser, estas cargas que tenemos aquí, van a ser imposibles de soportar en un ladrillo o en un bloque hueco de hormigón. De la misma forma que es muy difícil que un ladrillo o un bloque soporte estas cargas, un anclaje de nylon, por favor, no se debe usar nunca. Van a ser o anclajes de acero de expansión o tornillos de montaje directo, o bien anclajes químicos. Estos sí que darán la resistencia necesaria. Un anclaje de nylon no puede pretender soportar las cargas que en general son superiores a los 100 kN. Entonces no puede pretender
no podemos pretender que un anclaje de nylon pueda soportar esas cargas. El grado mínimo del acero inoxidable en exteriores será A4 o dúplex, nunca A2. Y finalmente, es importante que si se tiene que cumplir con todas estas exigencias, sobre todo las de resistencia, esos anclajes deberán estar certificados con un ET y un marcado CE. Porque si no, va a ser imposible efectuar el cálculo necesario para que cumpla con las condiciones de resistencia. Y bueno, pues con esto daría por concluida mi presentación. Agradezco mucho vuestra asistencia y quedo a la espera de vuestras consultas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José María. Muchas gracias a todos por haber participado hoy con nosotros. En la parte de chat no hemos recibido ninguna pregunta. Sé que estamos un poco por encima del tiempo que habíamos planificado para el webinario, pero bueno, si alguno tiene ahora alguna consulta o alguna duda, pues bueno, estamos a vuestra disposición para aclararlas. Y si veis que no tenéis ninguna consulta, como os comentábamos, todas las consultas que os puedan surgir a partir de ahora, pues nada, nos podéis remitir a Cefabe y encantados de gestionarlas. Vale, parece que nadie se anima a ninguna consulta. Bueno, pues... Me animo yo. Muy buenas. Hola, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola Inés, soy Armando. Hola Armando, dime. Adelante. ¿Qué tal? Yo sí tengo una duda, que no sé si he entendido muy bien el tema de los ensayos de las barandillas. A ver, en principio, por lo que se ve en el vídeo, estamos hablando más específicamente de las barandillas de vidrio, ¿no? Mi pregunta es, ¿quién es el que hace el ensayo de esa barandilla? A ver, porque yo tengo entendido que los ensayos se hacen sobre un producto terminado, es decir, pues como ocurre, pues, no sé, como nos ocurre con las puertas, con las ventanas. Pero en el caso de la barandilla, ¿quién es el que tiene que hacer el ensayo? ¿Quién tiene la obligación de hacer ese ensayo? Bueno, es una cuestión peliaguda. Realmente entiendo que el proyectista tiene que buscar, corrija si hay alguien que me corrija, pero normalmente el proyectista tiene que buscar los productos que tiene que colocar en su obra y tiene que verificar que cumplen una serie de determinadas condiciones. Al final, la responsabilidad de una obra va a estar sobre el arquitecto o el proyectista, ¿no? Lógicamente, nosotros los fabricantes tenemos nuestros sistemas testados. Cuando son sistemas tipo o productos tipo, más que sistemas tipo, sino que son productos tipo, es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro catálogo varias tipologías de barandillas, ¿vale? Y esas barandillas, como os comentaba en la normativa española, excepto el anclaje, ¿vale? Porque no sabes dónde se va a colocar, ¿vale? Excepto el anclaje, lo que se hace es para ese producto tipo hacer un ensayo. Entonces, siempre que ese producto tipo se mantenga, con ese ensayo que hacemos los fabricantes de ese producto tipo, es suficiente para justificar esa digamos, adecuidad de ese producto a esa obra, ¿vale? Cuando para una obra pues se hace un producto que ya no es seriado, ya no es un producto tipo, sino que se hace algo diferente, voy a decir diferente, ya sea pues porque va curvado, porque lo quiero de más altura, pues lógicamente ya es un tema de esa obra en concreto. De ahí lo bueno de poder hacer ensayos en obra, que suelen ser relativamente baratos y te dan la seguridad de que esa variante que estás haciendo de un producto tipo que puede llevar a dudas de si cumple o no cumple, pues la puedes hacer. Es decir, puedas asegurarte de que eso cumple. No sé si contesté más o menos. A ver, yo igual, a ver, eso lo tengo claro. A ver, el problema es que yo creo que un ensayo in situ es rentable, digamos, entre comillas, si tú lo que vas a hacer es un edificio.
Pero imagínate que, pues, que hay mucha empresa que lo que hace, pues, es una barandilla para una casa, para una vivienda, para aquí, una reposición, una renovación. Entonces, el problema, lo que no acabo de ver muy bien es cómo puede hacer el ensayo. No se van a hacer ensayos, ¿no? Porque claro, esto os pasa como con las ventanas, es cierto, tú tienes un producto terminado, vendes el producto terminado y el instalador simplemente lo que hace es cumplir con las especificaciones de instalación, pues como pasa con puertas y con portales y con todo esto. Pero en el caso de esto, vosotros sabéis que habrá bastante, sobre todo carpinteros, que os compran el perfil de la barandilla, el vidrio se lo compran a su proveedor y ellos hacen la barandilla. Y no solo vidrio, desde el vidrio o también cuando son pilastros, cuando son otra historia. Entonces, no acabo de ver cómo hacer ese ensayo. Claro, si como ocurre, por ejemplo, con los portales, pues que cada uno bien que los tenga cedidos, pues tiene sus ensayos, tiene su modelo tipo y a partir de ahí, bueno, pues hace un ensayo tipo y con eso le es suficiente. Sí, el sistema es el mismo. La única problemática que tenemos en el tema de las barandillas es que la norma no tiene extrapolaciones, por decirlo así. Es decir, con las ventanas pasa lo mismo. Es decir, hay unos productos tipo que los fabricantes tenemos como productos tipo que se entiende que van a ser productos seriados. Es decir, en el 90% de los casos, pues tú vas a hacer un producto de ese estilo o que vas a poder extrapolar con esa norma. En las barandillas no, en las barandillas la norma es muy antigua, como os decía, no contempla extrapolaciones, no te habla de que si, tienes que usar un poquito el sentido común, es decir, si tú estás utilizando un vidrio que es de características mecánicas superior, pues está claro que todos los vidrios inferiores van a cumplir con eso. Bueno, no sé si lo dije al revés, pero me entiendes, ¿no? Es decir, si tú tienes un vidrio con unas características mecánicas y tú colocas otro con unas características mecánicas superiores, pues está claro que va a cumplir. Entonces, pero no hay ninguna norma donde te diga que tú puedas hacer esa extrapolación. Entonces, estamos un poco al amparo del sentido común. En las ventanas pasa un poquito lo mismo, es decir, lo que pasa es que ahí sí que tenemos una serie de extrapolaciones, pero pasa lo mismo, si tú te sales fuera de ese producto tipo, la única solución que puedes tener para verificar que eso se está cumpliendo es mediante cálculos o mediante un ensayo. Correcto. No hay más. Entonces, ¿quién tiene que correr con este gasto? Bueno, eso ya es un tema comercial. Y una pregunta adicional del tema de limpieza. Bueno, si os parece resolvemos aunque sea esta pregunta, por no irnos tampoco mucho más de la 1:30. Nos preguntan respecto a la limpieza según código técnico, bueno, si podías entrar un poquito más en detalle de si pueden ser las barandillas de vidrio transparentes en toda su altura en edificios para viviendas. Sí, a ver, esto es un tema que, como os decía, un poquito controvertido, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos vamos a CTE, yo creo que prácticamente el 90% de las barandillas que ahora vemos todo cristal o que vemos prácticamente todo cristal no cumplen el código técnico español. Porque esas barandillas, si son completamente diáfanas o si están completamente... bueno, si son translúcidas, pues, no, perdón, translúcidas no, es distinto. Si es vidrio sin más, tú tendrías que prever cómo limpiar ese cacho que queda entre los 0,85 centímetros de diámetro desde la parte superior y eso lógicamente no es fácil porque no hay ningún sistema para poder limpiar ese espacio que queda. Es complicado, es decir, aquí hay gente que juega con hacerlo pues, con un vinilo hasta esos 0,85, hacerlo en vez de transparente, translúcido. De translúcido no dice nada el CTE, pero son, como os digo, son productos muy novedosos y entonces yo creo que no está del todo claro cómo trabajar en este caso. Esto era una pregunta quizás más para hacerle a alguien
con el código técnico, que trabaja en el ministerio y que esté trabajando en el código técnico. Es difícil la respuesta. No sé si la aclaré demasiado. Hola. Sí, a ver, nosotros, cogemos el guante de poder hacer también esta consulta a nivel de ministerio, de la gente también de Torroja que está redactando esta parte, pero bueno, como decías, lo que aparece en código técnico a día de hoy es eso para que aplica al caso de limpieza de vidrios transparentes. Es un poco ahí, por eso quería en la presentación dejarlo muy claro, que ese apartado es para vidrios transparentes. No solamente las barandillas tienen un problema con eso, sino que las fachadas acristaladas tienen el mismo problema. Hombre, fachadas acristaladas las hay por todas partes y nadie, digamos, tiene previsto cómo limpiar esa parte. Es un tema que yo creo que es para hablar largo y tendido pues, con las personas que estén redactando el código técnico y si no es posible, pues lógicamente habrá que poner elementos que no sean transparentes. No queda otra. Perfecto, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta adicional. En el chat ya parece que no hay ninguna. Vale. A ver, un momento. Vale, una última pregunta. Preguntan, muchos países europeos contemplan la flecha de vidrio una vez se ha ejercido una carga sobre esa barandilla. ¿La nueva actualización prevé algo al respecto? ¿Te refieres a la nueva actualización de código técnico, Miquel? Claro, de momento no, o sea, de momento el documento, bueno, ya sabéis que se ha actualizado el código técnico en su parte de ahorro de energía, motivado por todas las directivas europeas relativas a eficiencia energética, pero de momento no tenemos constancia de que esté encima de la mesa la revisión del DBSUA. Es verdad que, bueno, ya sabéis que los documentos básicos son abiertos, están vivos e incluso el Ministerio publica las respuestas a las consultas que van llegando a cada uno de los articulados, pero no sabemos, o sea, decir, no tenemos constancia de que ahora se esté revisando o se vaya a revisar este documento en concreto. En cualquier caso, el Ministerio siempre está abierto a que se le envíen las sugerencias que sean necesarias para la actualización de los documentos básicos, que luego ya en el momento que se abra esa revisión se pueden valorar. Bueno, pues ahora sí, si no tenéis ninguna consulta más, daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Había una consulta que nos preguntaba si vamos a enviar las ponencias de los dos ponentes de hoy. Por nuestra parte ningún problema y supongo que David y José María nos darán el permiso para enviarlas, así que Por supuesto que sí. fenomenal, pues os las enviaremos a todos los inscritos a este webinario. Así que sin más, vuelvo a agradecer a David y a José María y nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia hoy y os emplazo a siguientes webinarios que celebremos en ASEFABE. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.